El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sancionó a una empresa citrícola de Salto que traía todos los días escondidos a un grupo de trabajadores de Concordia para trabajar en el departamento. El ministro Pablo Mieres declaró este martes en el programa Doble Clic que las inspecciones realizadas por la Secretaría de Estado confirmaron las denuncias sobre el traslado ilegal de los trabajadores. La denuncia fue presentada por la Unión de Trabajadoras Rurales y Agroindustriales, que colaboró activamente con la investigación del ministerio. Según el dirigente Germán González, las empresas montaron un sistema que incluía el traslado de los trabajadores hasta la frontera, el cruce por migraciones y un ómnibus que los levantaba del lado uruguayo de la frontera para trasladarlos hasta las diferentes empresas. La situación involucra a unos 30 y 40 trabajadores argentinos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición mediodía de MBD Noticias. Mucha información, el arranque de esta tarde de lunes y ya vamos a contarles que tenemos 15 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. La máxima prevista por Inumet en esta jornada será de 18. Aprovechamos que vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBTransporte, para contarles algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Está cortado Joaquín Secoilia desde Virapitá hasta Federico Susbiela Guarch. Esto será hasta las 5 de la tarde por tareas de saneamiento. También Soriano desde Aquiles Lanza hasta Ejido, cortado hasta las 6 de la tarde por tareas de carga y descarga. Y José Cerrato entre 20 de febrero y Tomás Claramont, cortado hasta las 5 de la tarde por trabajos viales. Se mueve el mediodía. Bueno, ya en la portada les contamos algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en esta jornada. Pero antes vamos con los otros titulares de este lunes. El senador Guillermo Domenech insistió con sus críticas sobre la gestión de Carlos Albizu al frente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Para el legislador cabildante, dilapidar los dineros públicos con el acomodo de militantes es irritante. El senador Eduardo Brenta aseguró que la Cámara de Senadores debería suspender a su par nacionalista Juan Sartori por incumplir con la presentación de la declaración jurada de bienes e ingresos de su esposa. Además, recordó que Sartori omitió presentar información sobre 2 empresas a su nombre. La Intendencia de Montevideo considera necesario extender la emergencia agropecuaria en el departamento, ya que la sequía tuvo un fuerte impacto en la zona rural. Según la directora de Montevideo Rural, los productores frutícolas y hortícolas vieron afectada su producción. En virtud de las diferencias que se producen a la interna, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, propuso a los sectores que integran la fuerza política dar libertad de acción ante el plebiscito que promueve el PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social. Tranquilos todos que es martes, le dije el lunes hace un ratito. Vamos a comenzar la información, a desarrollar la información de este martes. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sancionó a una empresa que traía todos los días escondidos a un grupo de trabajadores desde Concordia para trabajar en empresas citrícolas de Salto. Así lo informó hoy el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en el programa Doble Clic de FM del Sol. En Salto el otro día, después de una suerte de pesquisa, prácticamente un espionaje, logramos de encontrar y por lo tanto sancionar a una empresa que traía trabajadores de Concordia y que los traía de una manera muy oculta. Y se nos denunció eso y fuimos y obviamente trabajamos hasta que encontramos el caso. A todo esto, la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales confirmó que la sanción por ingresar trabajadores ilegales alcanzó a varias empresas del rubro citrícola. La denuncia fue presentada por el gremio que colaboró con el Ministerio de Trabajo en la investigación. Según la UNATRA, serían alrededor de 40 trabajadores de varias edades que eran trasladados en 2 camionetas hacia Uruguay. Nos confirmaron que se sancionaron no solo una, sino que se sancionaron varias empresas. Eso también nos lo confirmaron y quedaron de tener una reunión para acceder mayor a los datos. Ahora la preocupación es los trabajadores de Concordia
que esos trabajadores de Concordia generaron deudas en nuestro país, hay que decirlo. Bueno, ahora tenemos que sentarnos a hablar con los compañeros de Concordia para ver cómo a través de la organización sindical podemos hacer que se hagan acreedores al generar primas por antigüedad. Lo que marca la normativa de nuestro país era personas uruguayas que iban a buscar a Concordia, 30, 40 trabajadores, ni siquiera el mecanismo, para que tenga una idea, era un mecanismo tan bizarro. Por ejemplo, agarraban, contrataban una camioneta o un ómnibus o un micro y traían la gente de Concordia hasta el peaje, hasta el Migración, donde está Migración, ahí en el puente Concordia-Salto. Los trabajadores cruzaban caminando y se acercaba un ómnibus, otro ómnibus del lado uruguayo que tenía permiso para circular dentro de nuestro país, los levantaba y los traía. Era un mecanismo de dos ómnibus. Los trabajadores siempre cruzaban caminando, nunca iba a un vehículo que cruzaba de un lado a otro. Vamos a seguir este tema que seguramente va a generar más repercusiones. Y cambiamos de asunto ahora y salimos a exteriores porque hay más información que llega en el móvil de Eduardo Delgado. ¿Qué tal, Eduardo? Buen mediodía, adelante. Un gusto saludarte, José Macías. Estoy en el Parlamento Nacional porque aquí la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado continúa con el análisis de la rendición de cuentas, la última de este gobierno. Hoy es el turno de la presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya delegación está encabezada por el subsecretario Nicolás Albertoni. Cabe recordar que el titular de esa cartera, Francisco Bustillo, se encuentra en la Asamblea de Naciones Unidas junto con el presidente Luis Lacalle Pou. El tema de las comisiones mixtas con la Argentina ha sido uno de los centrales en esta comisión, según diferentes fuentes de varios partidos que nos han comunicado. Sobre todo la situación dada en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la cantidad de contratos considerados irregulares, tanto por legisladores de la oposición, del Frente Amplio, como de algunos del propio oficialismo. En ese sentido, uno de los que se expresó fue el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, quien calificó directamente de acomodos las decenas de contratos directos que se dieron en esa comisión y considera situación irritante y que debe ser analizada y corregida. Vemos y escuchamos lo que dijo el legislador de Cabildo Abierto. En un país donde tenemos tantas necesidades en vivienda, en educación, en salud, en seguridad, dilapidar dineros públicos, en lo que fue, vamos a decirlo en términos vulgares, una treintena de acomodos, ¿no?, que requirieron unos 200 millones de pesos de ayuda del Ministerio de Economía, es algo que realmente es irritante, ¿no? Yo creo que en un país como el Uruguay, los gobernantes, los que ocupamos posiciones políticas, tenemos que ser austeros. Realmente es doloroso que se dilapiden los dineros públicos con sueldos rumbosos que no son comunes en el país, donde hay miles y miles de personas que ganan alrededor de 25.000 pesos. Ese tipo de dispendio de los dineros públicos es realmente censurable, ¿no? Hay que ver qué se está haciendo en todas esas comisiones técnico-mixtas. Bueno, si alguna está funcionando en términos parecidos a Salto Grande, hay que aplicar los correctivos que sea del caso, y acá no hay excusas de que es binacional, de que hay un estatuto firmado con la República Argentina, porque lo que se trata es de que los funcionarios uruguayos sean austeros, nada más que eso. Agregarte, Josema, que ya se adelantó que el subsecretario de Relaciones Exteriores no hará declaraciones al final de su comparecencia. Sí lo hará en representación del Frente Amplio el senador Daniel Cayani, y esperamos quién será el vocero a nivel de los senadores de la coalición de gobierno, quien está analizando, recibiendo la delegación, y luego definirán quién será justamente quien hará uso de la palabra en representación del oficialismo. Así que estamos aquí aguardando novedades.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Si surgen novedades entonces, hacemos contacto contigo, si no vamos a tener toda la información en nuestra edición central. Vamos a cambiar de asunto ahora y nos quedamos en asuntos que tienen que ver con el Parlamento también, porque el senador Eduardo Brenta dijo esta mañana en Ciudad Viva que la Cámara Alta debería suspender a su par nacionalista Juan Sartori por incumplir con la presentación de la declaración jurada de bienes e ingresos de su esposa. Además, recordó que Sartori omitió presentar información sobre 2 empresas a su nombre, como reveló la representante del Frente Amplio en la JUTEP. Nuestra representante en la Junta de Transparencia y Ética Pública, la representante del Frente Amplio, afirma además que hay empresas de Sartori que no están declaradas. O sea, no solo es que no ha presentado la declaración jurada de su cónyuge, tampoco ha completado su declaración, por lo cual está en omisión en 2 situaciones. Y esto además, según lo establece la ley, y ayer lo manifestó la presidenta de la JUTEP, perteneciente a Cabildo Abierto, esto implicaría, en nuestra opinión, 2 cosas. Primero, desde nuestro punto de vista, la aplicación del artículo 115 de la Constitución, que ante sus declaraciones de que no va a cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia, incurre, en nuestra opinión, en lo que tiene que ver con lo que establece ese artículo de la Constitución, que dice que cuando un legislador incurre en situaciones irregulares, desarreglos de conducta, etcétera, etcétera, debe ser desplazado de la Cámara. Lo segundo, es lo que afirma la presidenta de la JUTEP, es que de no presentar esta declaración jurada al final del mandato, quedaría inhabilitado para ejercer la función pública. O sea, eventualmente podría ser candidato, eventualmente podría ser electo, pero no podría asumir como legislador, tal cual lo establece el artículo 16 de la ley aprobada en el año 2018, que es la última ley referente a transparencia en la gestión pública. Todo un tema ese. Bueno, vamos a volver al Parlamento. Nos convoca nuevamente nuestro compañero Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Así es, Josema, comentamos hace minutos que el vocero del Frente Amplio sería el senador Daniel Cayani, que ha tenido la amabilidad de salir en unos minutos de la comisión justamente para comentarnos al respecto. Bueno, ¿qué primer balance se hace de esta comparecencia de la Cancillería? Bueno, la verdad que estamos muy preocupados, salimos más preocupados de cuando entramos. Primero porque en realidad todos los anuncios que ha hecho el gobierno en materia de política exterior ha sido poco, por lo menos, no ha habido casi ningún resultado con China, el acuerdo comercial con China, el acuerdo comercial con Turquía, bueno, la flexibilización del Mercosur, y eso sin duda se da en un contexto más complejo que es la situación de merma de las exportaciones, la situación económica que está viviendo el Uruguay, donde hay un aumento de la desocupación, sobre todo en varios departamentos del interior del país, y eso sin duda genera una situación por lo menos de mucha precariedad, y además estamos más preocupados porque solicitamos la convocatoria en el marco de lo que va a ser la interpelación a la delegación de Salto Grande, a la delegación de la Comisión Administradora de Río Uruguay y sobre todo también a la delegación de la Comisión Administradora de Río de la Plata. Y la verdad que con la información que nos están brindando y que hemos sacado en cuentagotas a partir de preguntas y repreguntas, estamos más preocupados porque nos enteramos que no solamente han habido ingresos irregulares de manera directa en la Comisión de Salto Grande, más de 36 ingresos, que ahora además, por un cambio de estatuto de la propia administración, van a ser funcionarios de planta. O sea, cuando termine esta administración van a quedar como funcionarios permanentes, cuando ingresaron de manera directa y a dedo, sino que también han habido por lo menos 43 ingresos de manera directa en la Comisión Administradora de Río Uruguay. Aparentemente, esto eran en Salto Grande eran ediles de la 404, más de 10 ediles de la 404, y aparentemente en la CARU hay por lo menos familiares de parlamentarios y algunos ediles también de Alianza Nacional. Entonces, sobre todo estos 2 organismos no hay representación de la oposición y por tanto se han dado estos ingresos irregulares, y lo que nos preocupa es que esto ha sido como tomado como coto de caza del Partido Nacional y de algunos sectores del Partido Colorado para ingresar a dedo a amiguitos políticos y sobre todo tener un ingreso en organismos que son muy importantes, que tienen que ver con organismos binacionales y que han sido utilizados de manera clientelar y con vicios de corrupción, y por tanto por nosotros nos preocupa mucho, porque además no solamente de ingresar, los están dejando. Una de las cosas que nos informa el actual presidente de la Comisión Administradora de Río del Uruguay es que hubo un cambio en los estatutos que ahora permitían a los incluso asesores de la delegación, que entraron de manera directa, participar de concursos internos. Tan mal estaba eso, que el propio Frente Amplio se lo señaló porque era un cambio irregular, que en la misma sesión el propio presidente de la Comisión Administradora de Río Uruguay
paró el concurso interno que se iba a desarrollar el 28 de septiembre porque en realidad no cumplía con los estatutos de la propia Comisión Administrativa de Río Uruguay. Por tanto, hay una serie de irregularidades notorias, no solamente en Salto Grande, sino en la CARU, que creo que nos preocupan mucho más y que sobre todo nos hacen llamar, primero que la convocatoria a la interpelación por parte de la Cámara de Diputados era más que necesaria y además hay que echar más luz y transparencia sobre este tema. Pero entonces, senador, en la CARU se dan inclusive más ingresos que en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. De manera directa, sí. Y aparentemente podría haber situaciones de familiares de parlamentarios. Por tanto, creo que esto es muy complejo, del Partido Nacional, ¿no? Estamos hablando. La 404, Alianza Nacional, aparentemente en la CARU, parece como que en realidad el Río Uruguay tiene un monopolio del Partido Nacional en ingreso de funcionarios, sobre todo todos de carácter político. ¿Se va a incluir en la interpelación? Bien, así pasaba entonces la palabra de Daniel Cayeni a propósito de lo que está ocurriendo en el litoral. Le agradecemos a Eduardo Delgado y a su equipo allí. Vamos a tener, obviamente, un resumen de lo acontecido en el Parlamento esta tarde en nuestra edición central. Salimos, una vez más, en los estudios de TV Ciudad al encuentro de otro móvil, a cargo de Juan Pablo Rodríguez. ¿Dónde estás, JP? José, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nosotros, a propósito de la movilización con paro que se suscitará a las 14 horas de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, en conjunto con la Agrupación Federal de Funcionarios de la UDELAR, en esta marcha hacia el Parlamento a partir de las 2 de la tarde. En el Parlamento hay que recordar que la Comisión de Hacienda va a recibir a esta Comisión de UDELAR a propósito de la rendición de cuentas 2023. Por eso estamos con Héctor Cancela, representante de ADUR, que va a conversar con nosotros, acerca de lo que se pretende de esta reunión allí en Comisión de Hacienda, a propósito de esta rendición de cuentas que me imagino que ustedes catalogan con una asignación precaria hacia la Universidad de la República. Sí, completamente. La asignación inicial era 0, si bien Diputados hizo una pequeña reasignación, es menos de un 6% de lo que la universidad necesita. En particular, en esta comparecencia de la delegación institucional, esperamos que se vayan a plantear las necesidades que quedan restantes. Claramente las becas en este momento están recibiendo solo 9% de lo que es necesario. A nivel de lo que son cargos y horas, tanto docentes como de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, la asignación es solo de un 3%. Y en definitiva vamos a estar acompañando a esa delegación y comentando un poco la situación, ¿no?, que verdaderamente es crítica. La universidad no está dando abasto para atender bien a las y los jóvenes que entran. Y incluso en varias instancias que hemos hecho de recorrida por todo el país, vemos cómo hay una necesidad en todos los rincones de poder tener justamente una oferta universitaria que sea acorde con ese desarrollo del país que todos queremos. Cancela, usted nombraba las becas recién, se precisa una asignación superior a los 200 millones. ¿Cuánto es lo que pretende dar el Ejecutivo en esta materia? Bueno, el Ejecutivo había propuesto 0 pesos para becas y Diputados había asignado 20 millones. Es decir, que es menos del 10% de la necesidad. Son cientos de estudiantes que están quedando sin el apoyo, sea de alimentos, de transporte, becas de alojamiento, becas de materiales que necesitan para poder llevar adelante sus estudios. ¿Qué importancia le dan a esta reunión en virtud de que Cabildo Abierto está haciendo presiones, más allá de que el Frente Amplio ha mostrado, si se quiere, una condescendencia con la UDELAR? ¿Qué se espera de esa delegación que va a ir a conversar? Y ¿cuándo se pueden poner en práctica este tipo de cuestiones que la universidad viene exigiendo hace un tiempo? Nosotros esperamos que todos los partidos políticos sean sensibles a este reclamo. Creemos que la necesidad de más conocimiento, de más formación, de oportunidades para las y los jóvenes es algo sentido por toda la población. Sabemos que hay distinto tipo de demandas. Nosotros no estamos para contraponer con ninguna en particular, pero sí para decir que realmente es urgente atender los pedidos de la universidad. Y esperamos que ahora el Senado, en esta comisión que trabaja hasta fin de mes, y luego a principios de octubre vota, tenga esto en cuenta y pueda hacer una asignación. Y hago la última, Cancela, para ir cerrando. En caso de no obtener los resultados que ustedes esperan de esta reunión, ¿tienen pensado tomar otro tipo de medidas? Sí, nosotros vamos a seguir con nuestro plan de movilización. En particular, tenemos ya previsto para la semana que viene, el jueves 28,
un acto importante también con paro en el Hospital de Clínicas. Es un momento especial, el Hospital de Clínicas está cumpliendo en estos días, ¿verdad?, su aniversario, sus 70 años, y creemos que es también otro de los elementos fuertes en esta rendición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. José María, desde ADUR retornamos contigo allí a Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Nosotros seguimos con otros asuntos. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, propuso a los sectores que integran la fuerza política dar libertad de acción ante el plebiscito que promueve el PIT-CNT contra la reforma de la Seguridad Social. El tema será definido el próximo lunes por la mesa política de la coalición de izquierdas. La presidencia le ha propuesto a la mesa política de hoy para resolver en la que viene dejar en libertad de acción tanto a los partidos que integran el Frente Amplio como a las bases del Frente Amplio para apoyar o no apoyar la recolección de firmas que convoca una organización autónoma del Frente Amplio, el PIT-CNT, pero que el Frente Amplio respeta mucho. Es decir, ante una propuesta de plebiscito que no es una iniciativa del Frente Amplio, que no es la prioridad del Frente Amplio, la presidencia del Frente Amplio le propuso hoy a la mesa dejar en libertad de acción a la totalidad de los miembros del Frente Amplio para estar en la recolección o no de las firmas, de acuerdo a lo que cada uno piense o fundamente sobre el tema, y dar libertad también de opinión. Es decir, la libertad es completa, no es solamente de juntar firmas, sino también de poder opinar sobre el fondo del tema. Y seguimos con este asunto porque el senador Alejandro Sánchez dijo que otorgar la libertad de acción de cara al plebiscito contra la reforma jubilatoria es una sabia decisión del Frente Amplio. El legislador reiteró que su sector, el MPP, no está de acuerdo con hacer cambios constitucionales y que estos deben aprobarse por ley. Bueno, me parece que es una sabia decisión. Todos sabemos y somos conscientes que hay sectores del Frente Amplio que han apoyado la recolección de firmas o que entienden que hay que ir por el camino del plebiscito junto con, como lo ha hecho también y lo ha decidido el PIT-CNT. Otros pensamos de que la mejor manera de cambiar esta ley tan nefasta que ha aprobado este gobierno es cambiándola con otra ley, precedida de un diálogo social. Nosotros no creemos que el camino sea hacer cambios constitucionales, sino lo que hay que hacer son cambios legales, mejorar las jubilaciones y generar un sistema que sea efectivamente justo. Así que en ese sentido nosotros estamos de acuerdo con que haya libertad de acción y que eso permita a cada uno de los compañeros, los militantes, los sectores, saber qué es lo que hace. La Intendencia de Montevideo considera necesaria la extensión de la emergencia agropecuaria que analiza el gobierno. La directora de la Unidad Montevideo Rural, Isabel Andreoni, dijo esta mañana en la primera edición de MBD Noticias que tras la sequía varios productores frutícolas y hortícolas vieron afectada su producción. Ahí en fruticultura hemos tenido pérdidas importantes de árboles y de producción. La producción, sobre todo en manzana y pera, el durazno escapó porque el durazno empieza a dar en octubre y el fuerte llega a enero, entonces se escapó, pero manzana y pera no escaparon. Y después en horticultura era muy triste ver los zapallos quemados, claro. Es decir, superficies que no se pudieron. Y ahora eso también es algo que hay que trabajarlo fuerte, es decir, cómo planificamos un predio de producción. De acuerdo a nuestra capacidad de agua, de acuerdo a nuestra capacidad de suelo. Entonces, ahora en el periodo que estamos ahora estamos dando talleres de capacitación para los productores conjuntamente con la Facultad de Agronomía, para que, poner a disposición esa información. En ese marco, Andreoni afirmó que la capacitación de los productores es muy importante, ya que este tipo de sequía llegó para quedarse. Esta situación climática que vino para quedarse, yo lamento decirlo, pero los modelos estadísticos nos están diciendo que cada vez vamos a tener más cortos estos periodos en los cuales se producen estas secas. A propósito de este tema, el gobierno va a extender este miércoles la emergencia agropecuaria ante la situación planteada por varios sectores productivos. Durante el cierre de la Expo Prado, el ministro de Ganadería adelantó que este tema sería analizado por el gobierno ya que los impactos de la sequía aún están presentes. La emergencia agropecuaria fue declarada el 24 de octubre del año pasado y, se estimaba siguiera vigente hasta el próximo 23 de septiembre, pero justamente se va a extender en las próximas horas. Vamos con otros asuntos. Hace
ACE inició una investigación administrativa para dar con el paradero de una ambulancia en el departamento de Salto que está desaparecida. El caso quedó descubierto cuando 4 empresas salteñas reclamaron el pago de los trabajos en el vehículo que llevó a reparar un diputado de Cabildo Abierto en el año 2021. 4 empresas de la ciudad de Salto remitieron de forma conjunta una carta a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, donde reclamaron los gastos en que incurrieron por la reparación de la ambulancia, según informó Crónicas del Este. De acuerdo con la misiva, en mayo de 2021, el taller mecánico Bertazzi y Di Donato recibió una ambulancia de ACE que llegó remolcada por el diputado Rodrigo Albernaz, de Cabildo Abierto, y su ayudante Luis García. En el texto se consigna que en aquel entonces Albernaz habría informado que el pago de las reparaciones necesarias sería abonado por entes privados, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y ACE. Según se explica en la carta, en el taller se desmontó el motor y posteriormente intervinieron en las reparaciones otras compañías de la ciudad. El taller Elmer Prant se encargó de la reparación de la bomba inyectora y la compra de repuestos. Rectificaciones Vicio se ocupó de la rectificación del motor y el electricista Daniel Lura se hizo cargo de las refacciones en el sistema eléctrico. En este marco, estas 4 empresas afirman que jamás se les abonó por los trabajos, cuyo monto sumado es de 162.924 pesos. Además, no está claro el destino del vehículo. Desapareció la ambulancia. Hacemos una pausa muy breve y ya venimos para el tramo final de la edición Mediodía de MBD Noticias. Grados en la temperatura en Montevideo a esta hora y seguimos avanzando en la información. Les contamos que representantes del movimiento Un Solo Uruguay se reunieron con una delegación del Frente Amplio encabezada por su presidente Fernando Pereira. En el encuentro intercambiaron miradas sobre el precio del dólar y ambas partes coincidieron en que el déficit hídrico afectó severamente al sector agropecuario. Visualizamos un país que se avecina un momento muy difícil, que ocasionado un poco por la sequía, por el tipo de cambio, el atraso cambiario que está pegando a la competitividad, está provocando un deterioro comercial en la frontera brutal y de servicios. Le está pegando no solamente a la competitividad de las empresas, sino a un consumismo indiscriminado en la sociedad en general, por falta de cultura financiera por parte del pueblo, pero también por regulación bancaria que dieron crédito al consumo indiscriminadamente y que ahora hay una sociedad con un problema, diría yo, de índole emocional que va a trabajar y no cobra. Le hemos entregado en este momento el programa del Frente Amplio, el proyecto de programa del Frente Amplio. En segundo lugar, es claro que en Uruguay hay un fuerte atraso cambiario y que ha afectado la competitividad del sector agropecuario, entre otros. Y que eso quedó evidenciado en esta reunión y en 112 reuniones que nuestra Comisión del Interior y del Agro tuvieron con organizaciones agropecuarias en cada uno de los lugares del país en el marco del Frente Amplio Te Escucha. Entonces, digamos, tenemos claro cuál es el problema que hoy sufren los productores. Tenemos claro que hay un problema de inserción internacional que está afectando a la producción nacional y sobre todo a la producción que está vinculada al sector. En otro orden, les contamos que la justicia desestimó una acción de amparo para una familia compuesta por una madre y 2 hijas menores que, tras sufrir diversas vulneraciones, quedaron en situación de calle. Actualmente están alojadas en un hogar del Mides y su defensa pública denuncia situaciones que no cumplen con los estándares mínimos de dignidad. El recurso de amparo contra el Ministerio de Vivienda fue presentado por la defensora pública de una madre y 2 niñas, con el objetivo de brindarles una vivienda digna. Sin embargo, la jueza de Durazno, Carolina Machado, rechazó el recurso por considerarlo improcedente. El fallo fue ratificado por un tribunal de apelaciones, según la sentencia a la que accedió MBD Noticias. La mujer y sus hijas fueron llevadas de Durazno hasta Montevideo y se encuentran alojadas en el Centro para Mujeres y Niños en Situación de Calle El Zorzal, del Ministerio de Desarrollo Social. Según denunciaron, en este hogar la situación es crítica.
Hay un brote de sarna por el que no han recibido atención médica. No se le brindan pañales para los niños y niñas más pequeños. Hay ratas y basura en los espacios comunes. Y no se está efectivizando el derecho a la educación al no contar con cupos en el CAIF que les corresponde. Además, denunciaron que solo hay 3 técnicos por turno para más de 180 mujeres con hijos e hijas. En el recurso de apelación, la defensora señala que, más allá del derecho de todo ser humano a tener una vivienda digna, los niños, al ser el colectivo más vulnerable en todos los aspectos, deberían contar con ayuda especial por parte de los gobiernos, para que el derecho a tener un hogar sea una realidad. Este derecho es esencial, tener una vivienda donde protegerse del frío y vivir con su familia, con comprensión, tolerancia, amor y protección. La justicia, sin embargo, no hizo lugar al reclamo. Bien, vamos a seguir también este tema de cerca. Nosotros estamos en el final, pero vamos a contarles una información que se conoció en las últimas horas y tiene que ver con que el Museo y Sitio de la Memoria de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, conocida como la ESMA, fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. En la ESMA funcionó el mayor centro clandestino de detención durante la última dictadura argentina. Vamos a desarrollar esta información también a las 19 horas en nuestra edición central. Nosotros hasta acá llegamos con la edición mediodía de MBD Noticias. Como decíamos, las noticias vuelven a la pantalla de TV Ciudad a las 7 de la tarde. Nosotros a las 8 mañana los esperamos con la primera edición. Que pasen bien.